Número 1, primer encabezado, entendamos la naturaleza del mandato. Aquí hay un mandato, vamos a entenderlo. Vamos a entender la naturaleza del mandato. Pero número 2, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos en ese pasaje? ¿Qué cosa? No solamente la naturaleza del mandato, donde ahí incluye el mandato, pero número 2, ¿qué encontramos en el pasaje? El pasaje no tiene nada más que 2 ideas. Tiene la naturaleza del mandato y tiene las razones del mandato. Hasta ahí nomás. O sea que no hay más. No hay un tercer punto. No hay un quinto punto. ¿Qué es lo que usted está responsable? Donde el pasaje llegue, ahí usted llega. Usted quisiera tener un tercer punto para sonar contemporáneo, pero el pasaje no está cediendo. Pablo básicamente en esa porción nos provee un entendimiento de la naturaleza del mandato y razones, 2 razones. Y de la manera en cómo yo lo he establecido es de la siguiente manera. Y voy a compartir solamente hasta esto para no afectar en su tarea que usted tiene que hacer. Pero básicamente esto, un bosquejo trabajable es este. Y básicamente lo que tengo en esta parte es la naturaleza del encargo, que básicamente, si usted se da cuenta, es un encargo solemne, simple, balanceado y sobrio. Pero por el otro lado, las razones son 2. Una razón amenazadora, porque vendrán tiempos. Y número 2, transgeneracional. O sea que ya esto que está ahí, yo puedo trabajarlo. Ahora, ¿cuánto tiempo nos tomó en este momento? Ahora, es cierto que usted está solo, tal vez le va a tomar más. Ahora, es cierto que si usted se sienta tal vez con tal vez un profesor de exégesis, tal vez en una sentada, correcto, tal vez a usted le va a tomar más. That's okay. Está bien. Pero usted lo hace hoy y lo hace mañana y lo hace por 5 años y 10 años. Guess what? Usted y yo vamos a terminar, vamos a desarrollar esa habilidad de aprender a leer y capturar el argumento, la intención del autor. Ahora, esto básicamente es dar coherencia a la lectura. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Naturaleza del mandato, razones del mandato. Es un mandato solemne porque el mandato dice el versículo, te encarezco delante de... ¡Oh, hay solemnidad! O sea que prediques es el mandato simple, ¿correcto? Pero cuando dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos. ¡Oh, hay solemnidad! Hay ese temor reverencial. Mi audiencia principal y primaria no es mi gente. Este encargo es delante de Dios. Y Él te va a juzgar. Ya eso lo puede temblar a cualquiera. Y si no tiembla, busque otra cosa que hacer. Porque eso es natural. Y eso es correcto. Pero el mandamiento es simple. Que prediques, que instes a ti. Dice el versículo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero usted se da cuenta que no solamente eso, encontramos nosotros en ese
en ese encargo hay un balance, porque en ese inste, redarguye, reprende, exhorta, paciencia, doctrina, es un balance. Y dice el versículo, sé sobrio en todo. O sea que el encargo es sobrio. Dos razones. La primera razón tiene que ver con la amenaza que hay a nuestro alrededor, que las cosas no han cambiado del primer siglo a hoy. Cuando Pablo le dice en el capítulo 3, mire conmigo el capítulo 3, dice el versículo 1 de la siguiente manera: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. O sea que debes saber esto, que en los postreros tiempos, no ya los postreros tiempos, Pablo los está viviendo y nosotros los estamos viviendo. Las cosas no han cambiado. ¿Por qué vas a predicar la palabra? Porque los tiempos son amenazadores. Y la segunda razón es un asunto transgeneracional. Nosotros necesitamos entender que tenemos que dejar a alguien. Usted y yo vamos a pasar del mapa, lo cual es correcto. No somos los protagonistas. Correcto. Necesitamos entender y hacer provisión para eso. El tiempo, hermanos, ya no tenemos tiempo, así que yo necesito que ustedes entiendan la introducción. Y ustedes van a hacer 3 cosas en la introducción, ¿verdad? Número 1, en la introducción, que ustedes van a presentar la próxima semana de este pasaje. Correcto, ustedes tienen una tarea por hacer. Entonces ustedes van a hacer 3 cosas. Ustedes van a introducir 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 8, y ustedes lo van a introducir, y la introducción de un mensaje expositivo es ¿qué cosa? Número 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar la atención. Y llamar la atención tiene que ver con entender la necesidad. Hay una necesidad y este pasaje va a suplir, correcto, va a suplir la necesidad. Pero usted va a ir gravitando, va a orientar a su gente hacia el pasaje de la Escritura y luego después usted va a establecer una proposición, correcto. Y entonces, en este momento, tenemos unos cuantos minutitos y entonces vamos, si sobra uno, 2, 4, no sé si sobra, si no, sobró uno por ahí. ¿Sí sobró? ¿O todavía falta? Me regala uno por acá, hermano. ¿Por ahí está? Ahí está. Gracias. Muy bien, todos tenemos. Muy bien, entonces, para la próxima, la próxima semana usted va a traer la introducción de 2 de Timoteo. ¿Cómo usted va a introducir 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 8? Entonces usted va a hacer 3 cosas, ¿no es cierto? Usted va a llamar la atención, correcto. Usted va a orientar. Y lo más importante que he dicho es que usted necesita una proposición. Ahora, ¿qué es una proposición del texto? ¿Qué es? Si usted se da cuenta, yo he simplificado en lo que usted acaba de recibir, sus hojas, lo que es la proposición de un texto. La proposición de un texto o la proposición central del texto es definir el párrafo. Es el pensamiento cardinal del texto. 2 elementos se deben identificar en este paso. Número 1, sujeto, el tema o el tópico. Y un adjetivo, lo que se dice del tema o el complemento. Una proposición de un texto o de un mensaje tiene que ver con esos 2 elementos. Una declaración proposicional es una declaración que funciona
como la bisagra entre la introducción y el cuerpo del sermón. Por eso dije yo al principio, es el último elemento de la introducción. La proposición es el último elemento de la proposición. Porque ¿cómo funciona? Es la bisagra que se mueve de la introducción a la exposición. Entonces, es una declaración sobre el objetivo, el objeto del sermón. No es una reiteración del título del sermón. No es, transfiere atención al cuerpo del sermón. Es una declaración simple estableciendo el tema que se va a amplificar, explicar y probar. El tema es la materia general, por ejemplo, la fe. La proposición limita el tema y le da un enfoque específico. Este pasaje habla de 3 aspectos de la fe. Cuando se trata de organizar el sermón o el estudio expositivo, la declaración del propósito es el elemento más importante. Este se puede expresar de varias maneras. Por ejemplo, usted puede tener una declaración y usted puede decir: en este pasaje examinaremos 4 características de un hombre de integridad que nos ayudará a entender lo que significa un hombre con el corazón de Dios. O número 2, usted puede hacer una pregunta. Y la pregunta puede ser: ¿cuáles son algunas de las razones de confiar en Dios cuando estás en medio de la prueba? Este pasaje nos ayuda a entender 3 razones para que vivamos en victoria. Usted lo puede representar no solamente como una declaración o una pregunta, pero también como una exhortación. A medida que estudiamos este pasaje, resuélvase a seguir estos 4 pasos para resolver conflictos en su matrimonio. Una exhortación. Puede ser una exclamación. Y usted puede decir: qué gozo es contemplar 3 pruebas de la soberanía de Dios que encontramos en este pasaje. Y entonces, ¿cuál va a ser su cuerpo? ¿Cuál va a ser su exposición? No van a ser 5. ¿Van a ser qué? 3. Ahora, en 2 de Timoteo, ¿cuál podría ser una buena o posible? 2 razones por las cuales podemos Okay. Inviten al hermano Guerra a un cafecito y entonces el hermano noblemente va a compartir con ustedes su sabiduría. Pero usted se da cuenta que no es difícil. Es difícil, pero no es difícil. O sea, si usted se da cuenta, y yo entiendo que, mire por ejemplo, observe usted cómo, estas declaraciones deben expresarse lo más conciso y claro posible. Esta declaración debe tener palabras claves, sustantivos plurales. Por ejemplo, 4 razones, 3 hechos, 6 ingredientes, 3 elementos. ¿Qué hace cuando usted solamente encuentra uno? Por asunto de tiempo no tenemos, no sé si está pensando en eso. ¿Alguien está pensando en eso? ¿Alguien? ¿O solamente yo? ¿Qué pasa cuando el pasaje solamente está cediendo? No hay una pluralidad, hay uno. ¿Qué hace? Okay. Después hablamos sobre el asunto. Pero no sé si están pensando en lo que yo estoy pensando, pero esos son los asuntos que tratamos con la exposición. Esos son los asuntos. Pero en este momento, y para esta clase, vamos a simplificar, no vamos a complicarnos. Ahora, estas palabras clave deben de ser siempre plurales, deben caracterizar los puntos principales de la exposición. Las siguientes son una de estas palabras clave. Y básicamente yo he incluido, yo no duermo mucho, así que incluí por ahí unas 300 opciones que usted tiene, pero no son las únicas. ¿Ok? En la última página, básicamente su pasaje va a ser 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 8. Y entonces, si usted se da cuenta, lo que yo he hecho es
a ponerlo en detalle, o sea, clasificarlo. Hay tema, complemento. Tema y complemento es igual a qué. En otras palabras, el tema de qué está hablando esta porción bíblica. ¿Qué es lo que él está diciendo? Por ejemplo, el 2 Timoteo, ¿qué está diciendo? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué cosa? La predicación. ¿Okay? De alguna manera, la próxima semana, que usted traiga su introducción, de alguna manera, ¿no es cierto? La predicación define de alguna manera esa porción bíblica. Si usted me dice a mí, por ejemplo, me habla de la paciencia y me habla del amor y me habla, este pasaje, no, tal vez está usted leyendo el libro del Mormón, pero no 2 de Timoteo, absolutamente. Ahora, ¿qué dice de la predicación? ¿Qué es el complemento? Ok, el pasaje tiene que ver con la predicación. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La predicación. Ok, muy bien, de acuerdo. ¿Qué de la predicación? Cuando dice que está buscando el complemento. 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 Ok. Exhortando, perdiendo. Ok. Muy bien. Y el hermano está en voz alta, él está pensando. El hermano está pensando en voz alta. Muy bien, perfectamente bien. ¿Y cómo está pensando el hermano en voz alta? ¿Cuál sería el complemento? ¿Qué predicación? ¿Qué es la predicación? Delante de Dios, de parte de Dios. Hay que predicar porque vienen malos tiempos. Porque vienen malos tiempos. Ahora, ¿por qué no predicar por el elemento transgeneracional? Sí, ¿se da cuenta? Tanto uno tiene valor como el otro. Pero nuevamente, ok, hay un orden, muy bien. Muy bien, ya hermanos, el tiempo ya caducó, pero bueno. Próxima semana, vamos a progresar con esa introducción y entonces Cantidad de palabras. gracias hermano, gracias. Buena pregunta, excelente, gracias hermano. Gracias. Ok, muy bien, en cuestión de economía de palabras. Se van a hacer 3 cosas, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted llama la atención, tal vez puede ser tal vez una ilustración, puede ser una experiencia de su vida, pero para esta asignatura, limítela a un párrafo solamente. La segunda parte es sencilla en el sentido que usted está orientando al pasaje, ¿correcto? Entonces, yo no estoy esperando a que usted elabore, ¿no? Para mí lo más importante que quiero ver es la proposición. Y esa proposición, si usted hace 20 palabras, que son 2 líneas tal vez, 3 a lo más, y si ya son más de eso, no, lo está reventando. No. Entonces, sea lo más conciso y breve posible. Eso luego después usted tiene la flexibilidad de poder expandir esos mismos conceptos, pero lo que estoy esperando es no más de una mitad de página en todo el proyecto, como introducción. Acuérdense que al final usted va a hacer un bosquejo general, ¿no es cierto? Y entonces no va a exceder a más de 5 páginas. Entonces, media página es suficiente.